Pues el día de hoy pues nos acompaña Gabriel, el emprendedor, para tratar un poco el tema de que actualmente en la sociedad tenemos este problema de cada vez hay menos opciones de trabajo. Cada vez, sobre todo aquí en Guatemala, vemos que es bien complicado conseguir trabajo. Entonces, eso lleva a mucha gente a emprender, a buscar la forma de subsistir en negocios propios y se encuentra con todas estas dificultades que lleva pues el rollo de empezar un negocio propio y con todas las dificultades que tenemos. Entonces, primero que nada, gracias por haber venido y quizás nos puedes dar a usted un poco una luz de cómo es este rollo de estar metido todo en el rollo de ser emprendedor y todas las dificultades que lleva esto como tal, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ¿qué es ser un emprendedor, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Y sí, es un tema complejo en la Ujú, actualidad, que quizás siempre lo ha sido, y hay muchos más retos y hablando de incongruencias, ujú, el, el mucho exceso de información no necesariamente correcta o la falta de información correcta, las redes sociales, temas de coaches, etcétera, que vamos a hablar. ujú. Entonces sí es bastante difícil, ¿no? La pregunta era, ¿qué es emprender, no? ¿Qué es un emprendedor? Bueno, ¿qué es emprender? La Ujú, palabra realmente viene de iniciar algo. ujú, Muy a menudo puede ser en otro énfasis, en otro enfoque, pero últimamente se le ha atribuido al emprender un negocio, ¿no? A temas ujú. empresariales. Ahora, Ajá. yo digo, quizás el error muchas veces es que las personas se creen emprendedores 10 años después de haber iniciado un proyecto, ¿no? Ujú. Pero emprendes el viaje cuando estás saliendo, ¿no? Ajá. Pero ya en algún momento te volvés empresario o en todo caso fracasas en esa y si empezás otro, entonces sí sos emprendedor. Entonces hay Ujú, como muchas cosas que juegan en el papel emprendedor. ujú. Entonces yo describiría a alguien emprendedor como un entusiasta, como alguien proactivo, alguien que le gusta Empezar algo. empezar cosas Ajá. nuevas, aunque pues Proyectos obviamente pueden nuevos. haber tipos de emprendedores, ¿no? Ujú. Pero digamos así lo definiría de momento. ¿Qué tipo de emprendedores tendríamos? Entonces, Ok. Hace poco justamente estaban hablando de coaches ajá. y eso en un tipo curso Ujú, y me gustaba mucho una definición que daban de los tipos de emprendedores y que realmente es así tal cual, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos y es bien importante, de hecho, saber si te crees emprendedor o si quieres ser emprendedor o algo, ujú. tener como el panorama de dónde estás enfocado. Básicamente puede existir un escalador de montañas, así Ajá, se le ok. tipifica el primero, que es como el que busca el éxito, ¿no? Ujú, Abstracto el tema, pero bueno, un escalador de montañas busca el éxito, busca ajá, escalar. Está un segundo, que es un buscador de libertad. ujú. Este probablemente es el que emprenden algo, un negocio, no importa qué. Si eso le da para comer, para vivir decentemente, se siente Así, tranquilo, hasta ahí está, no necesita hasta ahí más. estamos, ¿no? No Ujú. necesitas más. Y existe, que son muy comunes, ahí se me fue la palabra, el artesano, Ah, ok, ajá. que a mí me encanta tocar guitarra y pues digamos que mi emprendimiento es de eso, ¿no? Ujú. O a mí me encanta cocinar, yo soy chef me creo el mejor chef de la región, Ajá. entonces voy hacia ahí. Y cada uno obviamente tiene como sus particularidades, porque Ujú, entonces si volvemos al inicio y que el ujú, emprendedor es el entusiasta, el proactivo, el que busca nuevos proyectos, probablemente eso más se le atribuye al escalador de montañas que a un artesano, ¿no? Que a un artesano lo tenés haciendo ujú, carpintería y él no quiere salir de ahí. ujú. Y un escalador de montañas dice, no, hombre, este carpintero, con lo bueno que es, podría tener carpinterías en todo el mundo, Así, ¿no? cabal. Ajá. Sí, de hecho creo que Correcto. esa es la idea, esa es la idea errónea que tenemos todo de lo que es ser un emprendedor. ¿Va? Sí. Uno le dice emprendedor y lo primero que se imagina es alguien que anda buscando generar empresas para cada vez generar más El dinero top y llegar éxito. al éxito de cabal. Y esa es la idea que uno tiene incorrecta realmente de lo que un emprendedor es, ¿verdad? Sí. ¿Cree usted que para ser emprendedor se nace o se puede hacer? O sea, puedo yo ir a estudiar y decir, ah, bueno, yo puedo llegar a hacer. Digamos, este tipo de motivación que tiene un emprendedor, ¿se puede llegar a hacer? O es algo con lo que uno nace y dice, bueno, yo lo traigo. Mm, yo creo que depende mucho del entorno, Ujú, del círculo en el que estás, de las personas con las que estás y también del tipo de emprendedor que
Que sos. sos o no sos o a donde te lleva la vida, ¿no? Ujú. Entonces el círculo definitivamente influye. Hay un dicho por ahí de que sos el promedio de las 5 personas que frecuentas. Entonces, Ok. obviamente, si estás con un círculo que es emprendedor, Ujú. que empresarios, que finanzas, que crecimiento, que esto, Ujú. algo se te va a pegar, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, pudiste haber nacido en una familia donde tu papá es carpintero, desde niño te gustó la carpintería, estás ahí, y pues en algún momento, digamos, tu vida no se va por el ay estudio, Ajá. me voy del país, hago una carrera Ujú. profesional, sino que me dedico a la carpintería y eso me convierte en un artesano, ¿no? Ujú. Que probablemente un artesano pueda también ser un buscador de libertad. Pues el Ajá. artesano en su carpintería está libre, tranquilo, no le importa nada más, es un emprendedor, pero no está buscando llevar la carpintería a todo el mundo, como dije, ¿no? Sí, o crear en masa, digamos, crear muebles en Exactamente. masa y venderlos por todo el mundo y sí, pues, no ese es el rollo. ¿Cree que usted, cabal, con este rollo de empezar a ser emprendedor, se puede llegar a triunfar en la sociedad actual? O sea, tenemos el problema se ve mucho el rollo de la competencia desleal que uno ve. Por ejemplo, yo no sé qué tan cierto sea el ejemplo que se da de Pollo Pinudito, que creo que sacó su pollo y dicen que por eso no le gustó Pollo Campero, entonces Pollo Campero sacó su pollo granjero y se lo fue a poner a la par y se los trajo para abajo. Entonces existe mucha competencia desleal en ese sentido. ¿Cómo ve usted el rollo de emprender y triunfar en la sociedad actual? ¿Va? Existen varias, en términos, en lo que el Ujú. ejemplo que decía de la competencia Ujú. y de las dos marcas específicas, según sí justo pasó y fue porque realmente es un tema de empresas que competían en diferentes segmentos, ¿no? Ajá. Porque pues uno es un restaurante, vas, te sentás, etcétera, y el otro es Y un es caro. localito que vendía. Totalmente, los dos de hecho. Ujú. Entonces, de alguna forma, uno era el pollo, ¿no? Ujú. Y el otro, sin que se dieran cuenta, les empezó a comer el mandado por ahí en algún momento. Entonces, fue como la reacción empresaria a no dejarte comer por eso, ¿no? Y eso lo ves muy a menudo en muchas marcas y Ujú. en carros incluso. Pero si es un segmento en el que no compiten, o sea, ¿por qué meterse a ese segmento? ¿Va? Porque, por ejemplo, si tu rollo como empresa es, yo le vendo al restaurante como tal, y vendes una marca bien específica, porque, por ejemplo, Coca-Cola no deja de ser Coca-Cola, aunque exista Pepsi, aunque exista Big Sí, Cola, o sea, no deja de ser Coca-Cola. La gente te busca porque sos Coca-Cola. Entonces, yo creo sí. que sería el mismo rollo de estas marcas japonesas, por ejemplo. Te van a buscar por lo que sos. No por el segmento en el que estás, ¿verdad? Sí, aunque tal vez el segmento ahí le pega a la región también, ¿no? Porque vas al interior del país, a departamentos o algo, y hay lugares donde el campero más cercano lo tenés a 10 kilómetros, pues. Sí, de hecho se inauguró uno así como grande la vez pasada en Ajá, Tecpan, creo. entonces eso sí permitía que la otra empresa estuviera de alguna forma teniendo un impacto. A Ujú. nosotros que nos gustan las motos, también lo ves en marcas de motos. Entonces tenés Ajá, un BMW, tenés un Triumph, otras, Ducati. Ducati. Ujú. Bueno, Ducati no he visto. Y por otro lado tenés las marcas chinas que decimos, que están trayendo motos En paleta. masivas, pero a un segmento bajo, ¿no? Ajá. Una gama baja. Motos, digamos, económicas versus BMW. Y en algún momento estas están sacando marcas, perdón, las marcas, digamos, gama alta Top. están Ujú. sacando motos que le están pegando un poco Ese mercado. a ese mercado bajo, ¿no? Porque algún impacto te pega como empresa, ¿no? Seguramente por ahí va la cosa. Por ahí, por más, no tanto por el rollo de querer comerte el negocio o querer abarcarse el negocio, sino más que todo de que vos Sí, le estás afectando como... sí, aunque tocó un tema importante y Ujú. se me ha escapado el fin del tema, Ajá. sí se da muy a menudo, eh, principalmente entre pequeños, ¿no? Ujú. De Ok. yo pongo un car wash y Ajá. me está yendo bien. Ujú. Cuando vienes el vecino tiene un car wash, ¿no? Porque Ujú. como a qué le va bien, yo también quiero. Ajá. Eso sí es muy común y no estamos hablando de marcas gigantes, pues, y de Ujú. estrategias empresarias y todo el tema. Entonces sí se da mucho, es un factor con el que obviamente se tiene que pelear y diferenciar quizás principalmente, ¿no? Sí, sí, bueno, sí es un tema bastante complicado porque al final yo creo que incluso en este tema cae el rollo de la gente que dice, bueno, no es nada raro
escuchar que, por ejemplo, mandan a matar a alguien porque tienen un negocio que le está yendo bien y vos querés ese negocio en el que estaba. Ese es un tema bien complejo en el rollo este de los emprendimientos. Y como usted dice, ni siquiera tiene que ser una empresa tan grande, ¿va? Tal vez en niveles de empresa grande no se da, sino a niveles más pequeños. Sí, ese es un tema demasiado complejo porque ya hasta me asusté ya. Sí. No, pero teniendo un poco en cuenta esto, la siguiente pregunta sería, o sea, ¿a qué, a qué tipo de, no solo a este tipo eh, pues, ¿cómo le podríamos decir? Sino de adversidades se enfrenta uno siendo emprendedor, sino el hecho de, por ejemplo, la falta de educación que tenemos, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? A que nosotros generalmente cuando vamos a estudiar nunca nos dan un curso de economía como tal que te Ujú. diga, "Ay, mira, vos vas a aprender esto, así se manejan las cuentas, así se maneja la economía, no tenés que endeudar, las tarjetas de crédito funcionan de esta forma". Todas esas cosas no se las dicen a uno nunca. Vos sabés sumar, vos sabés restar, sabés, incluso si vas a la universidad, temas tan complicados como cálculo puedes llegar a saber, pero no sabes hacer un trámite en el banco, ¿va? No puedes ir a la SAT a hacer un trámite porque no lo sabes, ¿va? Sobre todo en nuestro caso que somos ingenieros. Entonces, Sí, ¿cómo ve usted el tema de la educación financiera en los emprendimientos? Que no solo te pega a nivel personal, sino a nivel empresarial también, ¿va? sí, de hecho hay temas regulatorios. Es Y eso. bien complejo en Ujú, realidad creo que en el mundo, pero en ujú, Guate es súper complejo el tema regulatorio, ujú, crear una SA o crear un negocio particular, que el registro mercantil, que esto, que el otro, o ujú, sea, existen como muchas trabas de ley que no voy a decir que necesariamente sean malas, pero en primera nadie nos enseñó a eso y en segunda el tema financiero pues tampoco, ¿no? Nadie nos enseñó ni cómo funcionan las tasas de intereses, ni nada de las tarjetas de crédito, ni ujú. los créditos en sí. Entonces, si hay una cultura que hace falta de educación financiera, de hecho personal, ¿no? Ajá. Porque siento que hay un como coco wash que de toda la vida tenemos Ujú. y ves publicidad de carros cero enganche, Ah, cuota sí. en enero y estás en octubre, septiembre todavía Ujú, y o sea, ¿qué te impide comprarla, no? O el iPhone a 72 cuotas. ujú. Entonces, tenés tan fácil las cosas que pareciera que es la única vía que existe. Es tan fácil el endeudarte, digamos. Ajá. Pero al final eso te causa un problema de falta de flujo, digamos, de efectivo. Ujú, Que si esos retos personales o problemas o áreas de oportunidad las llevas a un emprendimiento, lo más seguro es que la parte financiera no vaya tan bien y es bien importante. Si algo creo que es clave no es una frase que yo me inventé, es muy a menudo la ajá. escuchas, no es cuánto ganas, sino lo que te queda después de tus gastos, ¿no? Y de Ok, y ajá. demás. Entonces, esa parte, digamos, sí es bien importante en la vida y en el emprendimiento en sí, ¿no? Sobre todo por el rollo que nosotros vivimos en una sociedad como muy consumista y estamos realmente siempre bombardeados por cosas que comprar que tal vez no necesitamos, ¿no? Hay una frase que una vez escuché yo que decía, me acabas de crear una necesidad que no tenía. A mí me pasó hace poquito porque un compañero de nosotros, un amigo de nosotros, me mandó un monitor. Me dijo, mira, está en oferta. Y yo no necesito un monitor, pero sin embargo me creó esa necesidad. Y me puse a verlo y la verdad es que está bien bonito. Dije, y después me puse a pensar, pero ¿para qué lo quiero? Si yo realmente no necesito otro monitor, ya el que tengo es suficiente, ¿va? O sea, y ni siquiera es pequeño, es grande, ¿va? Entonces creo que sobre todo por eso esa continuo bombardeo que tiene uno de ofertas y de puntos y de facilidades de pago y todo eso te lleva a estar endeudado hasta donde ya no puedes porque te lo dan todo bien fácil, ¿verdad? Ahí hay un tema bien clave. Yo tengo un amigo muy cercano con el que hablamos mucho Ujú. temas financieros y hay un tema para un podcast completo Ah, ok, financiero, pero es ajá. otro. Pero este amigo me dice mucho que en la cultura o en la actualidad Ujú. estamos tan acostumbrados a no tener dinero. O sea, Ajá. decime si no, si ahorita tuvieras X número altísimo en tu cuenta, o sea, ni siquiera sabes quizá qué hacer con él. Pero si tu Ok. línea de Ujú. crédito tiene lo mismo, no te preocupa. Y dices, ah, puedo, ¿no? Me la Ujú. compro. Las cuotas, esto, lo otro. Entonces, es tan extraño Ujú. que te acostumbran a no tener dinero. Tener dinero, entiendas el efectivo, ¿no? Ajá. Que ahí lo tengo, pues es Poder ir a mío. sacarlo Ajá, directamente, en no, cash. no debérselo al banco. Exactamente. Entonces, hay un tema, digamos, muy abstracto ahí detrás. Es otro Ajá. episodio completo de podcast seguramente. Ujú. Pero sí, es bien importante, ¿no?
retomando el tema de la educación financiera que nos hace falta, esto ha creado mucho el personaje de los coach financieros, ¿verdad? Todos estos personajes que te vienen a decir a vos, mira, esta es la solución para que vos salgas de pobre. ¿O? Y le mencionaba de un tema que escuchaba yo en un video que el chavo decía su idea de si no tiene nada que vender, ve y pídele y pregúntale a tu abuela qué tiene, que le sobra. Y véndelo, decía, y al final el chavo, y ponía varios ejemplos, así como, y ponlo en Mercado Libre, porque era argentino el chavo, en nuestro caso venía así como en el Marketplace de Facebook, y así vas viendo, vas preguntando a tus amigos, qué tienen, que no utilizan, que se pueda vender, y al final el chavo decía, pues básicamente estás diciendo, desvalija a tu abuela, saca a tu abuela, saca a tu abuela todas las cosas que no le usa para venderlas, ¿no? E incluso también me acuerdo haber visto en algún momento un señor ya grande, es un poco descontextualizado también, ¿no? En el que le decía la forma de buscar libertad financiera es comprar 3 apartamentos y rentarlos. Sí, a huevos, pero ¿con qué dinero? O sea, ¿por qué no mejor comprar 5? ¿por qué no mejor compras 10? Y incluso la gente lo ha hecho meme con el rollo de si usted ahorrara al día 350,000 quetzales, al final del año tendría, y le saca un número así ridículo, así a vos, ¿por qué entiende 350,000 quetzales para ahorrar? ¿Y con qué como y con qué vivo? Y creo que lo han puesto con ejemplos así como de 2,000, 3,000 quetzales, ¿no? Y de hecho el sueldo mínimo anda por ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ve usted es el tema de estos coach financieros que han salido pues básicamente a decirte a vos, esta es la forma en la que vos podés salir de ser pobre con estos emprendimientos, digamos? Sí, ahí hay diversos temas. Uh-huh. No tengo nada en contra del coaching y de los mentores y etcétera. Pero el problema quizás precisamente es la falta de información y que en redes sociales principalmente ves ese tipo de cosas, ¿no? De 100 ideas de emprender. Ideas pues cualquiera tiene, pero obviamente hay muchas cosas más que ya lo hablábamos, que un emprendedor, llamémoslo emprendedor, debe tener la perseverancia, el seguir intentando, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan de tengo la idea, lo hago, lo vendo, pero bueno, ¿cómo lo vendo, no? Entonces, creo que me perdí la pregunta. Perdón. El impacto de los coaches, porque creo que también esto de los coaches lleva mucho a la idea que venden ellos de decir, bueno, esta es la forma de encontrar libertad financiera. Lleva a que exista mucha gente que quiere emprender, o sea, que quiere tener su emprendimiento. Básicamente sería el impacto que que no solo la falta de educación que nosotros tenemos, sino que vengan estos personajes a decirte, bueno, esta es la forma de la que vos vas a encontrar tu libertad financiera. Esa era ahí iba la pregunta. Sí, de hecho sí he visto mucho eso y ahí vienen estafas piramidales, viene mucha gente que simplemente da opiniones y se crea una ola del emprendedor que no quiere un jefe, ¿no? Ok. Uh-huh. Llamémoslo buscador de libertad, pero como que... pero como el enfoque es un poco distorsionado. Por las malas más que, okay. Uh-huh. más que porque realmente se te da, ¿no? Uh-huh. Entonces no está mal que seas un emprendedor que pues tiene su propio negocio, como lo dicen, y te va bien y ya, nice. Pero entonces ya se crea yo no voy a trabajar para nadie, yo no quiero ser jefe, yo no voy a trabajar por el sueño de alguien más, voy a hacer mi propio sueño. Sí, de hecho esa frase la he escuchado un montón yo. Eso yo creo que ya es un poco de rebeldía, ¿no? O sea... Sí, de hecho sí podría ser. Uh-huh. Entonces, seguramente el impacto que están generando es y cuando entonces decís, bueno, voy a luchar por mi sueño, y vas y lo más seguro es que vas a tener un fracaso a la vuelta de la esquina, pues creo que es la vía y es normal. Y si fracasas y no lo tenés de corazón, digamos, el espíritu emprendedor, llamémoslo, lo más seguro es que no va a ir a ningún lado. Pues entonces ves al emprendedor que 3 meses después ya no es emprendedor, ¿no? Porque le fue mal. Entonces sí es un impacto, creo, malo. Y otra vez, ¿no? Va un poco al exceso de información no necesariamente correcta que está en las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que las redes sociales juegan un papel muy importante en ese tema porque también existe como muchas personas que... hay un meme muy chistoso de Paris Hilton, que es la hija del dueño de los hoteles Hilton. Sí. Que sale con una su playera que dice dejen de ser pobres, ¿no? O sea, está en inglés, dice stop being poor. Y la gente lo utiliza mucho de meme, ¿verdad? Como el rollo de ahí solo deja de ser pobre, ¿verdad? Y creo que en este caso las redes sociales tienen un impacto muy importante
Porque existe mucha gente que tiene otras posibilidades y que lo plantea como el rollo de, ay, si te fracasa tu emprendimiento, pues sacas otro, ¿ah? Y vos decís, bueno, a veces yo metí todo mi dinero que tenía, todo el esfuerzo que tenía en el emprendimiento y no me funcionó, ¿ah? O sea, Ujú. y entonces llega a afectar un montón, ¿ah? Entonces, ¿cómo ve usted el rollo cabal de manejar los fracasos de los emprendimientos, ¿no? Porque, o sea, crear un emprendimiento, o sea, empezar a crear una empresa, por ejemplo, yo que nunca he tenido una, la primera no me va a funcionar, o sea, no es así de yo lo voy a hacer y cuando mire mañana ya voy a ser millonario, o sea, y ya va a ser la gran empresa. Seguramente voy a cometer muchos errores. ¿Cómo ve usted el manejo de los fracasos en los emprendimientos y cómo no decaer en ese sentido? Yo creo que como todo en la vida, aprendemos equivocándonos, ¿no? Por la piel decía mi hermano. Aprendemos por la piel. ¿Cómo aprendiste a manejar bicicleta? Seguramente cayéndote, ¿no? Ajá. Aprender otro idioma, cualquier cosa, realmente lo aprendes equivocándote. Entonces, yo casi podría afirmar con sangre que el fracaso es parte Del del emprendimiento. emprendimiento. Ujú. Y para que algo tenga éxito, vas a tener que, sí o sí, tener pequeños fracasos que te van enseñando, vas aprendiendo. Y creo que ahí es donde se demuestra realmente, ok, sí tenés ese espíritu, ¿no? Y no es por rebeldía de yo no quiero trabajar por el sueño de nadie Ajá. más, entonces voy a armar mi propio sueño, ¿no? Sino porque vos querés Exactamente. que tu proyecto Entonces triunfe. cuando tenés esa convicción, Ujú. lo buscas y no funcionó y lo seguís buscando y no funcionó esto y lo seguís buscando, creo que es un tema de automotivación, ¿no? Ujú. Que seguramente tenés que tener y ese coraje y demás. Es muy a menudo que te lo aconsejan, pero creo que eso Por tal algo vez es. sí no se nace Ujú. o lo haces o Ujú. etcétera, pero es parte de lo que tenés que tener, ¿no? Algo que pasa mucho con este tema de los emprendimientos es de que uno ve que la gente y de hecho creo que de ahí viene el rollo de las estafas piramidales también, es que la gente busca mucho la facilidad del dinero. O sea, la idea de su emprendimiento, digamos, no es el rollo de yo tengo una idea y quiero que esta idea triunfe, sino más el rollo de yo lo que quiero es dinero. O sea, Claro. que no está mal de hecho querer dinero, sino el rollo de meterte a un emprendimiento porque lo que querés es, como te decía, libertad financiera. Este, este tipo de emprendedores, digamos que lo que está buscando es generar dinero, Dinero. puede llegar a caer en algún momento también en el rollo de empezar a hacer pues jugadas sucias, digamos. Sí, yo creo que ahí se diferencia Ajá. realmente un emprendedor. Voy Ujú. a poner la palabra emprendedor como alguien que se hace las cosas Ajá. bien, sea artesano, buscador de libertad o lo que querrás. Porque realmente me animo a meter las manos por cualquier empresario, Ujú. exitoso o no exitoso, o cualquier emprendedor de verdad que lo está buscando. Muy a menudo no busca el dinero, Ujú. sino que depende de lo que tenga. Un artesano, la carpintería, ¿no? El ejemplo. Ajá. ¿Qué busca? Que la mueblería, que Ujú. los muebles estén buenos, que el cliente quede satisfecho y la satisfacción de cuando, ok, haces un trabajo y te pagan, ¿no? Ajá. Un buscador de libertad quizás es el que más busca dinero, Ujú. pero siempre, digamos, en la línea correcta, ¿no? Y llamémoslo el escalador de montañas, en este caso busca lograr cosas. Entonces, Ujú. probablemente, aunque generes dinero detrás de una empresa, lo que estás buscando es lograrla, tener como esa Satisfacción de satisfacción que de la lo empresa hice, triunfó, ¿no? No tanto el buscar el de dinero. yo pude, de lo hice Ujú. yo, de etcétera, más que el dinero. Ahora, si sos el que está buscando dinero y estás dispuesto a meterte incluso en cosas sucias, Turbias. Ujú. ilegales, descabelladas con tal Ujú. del dinero, la analogía podría ser con un trabajador. Ujú. Salgámonos del mundo emprendedor y vete al mundo asalariado, digamos. Ujú. El que va y estás en oficina y si ves dinero en el escritorio de tu jefe, te lo robas, pues. Ajá. Entonces, al final, creo que el personaje es el malo, Ujú. emprendedor o Ujú. asalariado, o como lo querrás llamar, ¿no? Y sobre todo porque creo que se ha visto mucho esta idea se ha asociado mucho la idea de emprendedor al que busca el dinero, no tanto como mencionaba usted, a alguien que espera que su proyecto triunfe, sino con alguien que lo que está buscando es dinero, o libertad financiera, tal vez no solo dinero, aunque yo creo que sí está un poco enfocado más que todo socialmente al rollo de un emprendedor es el que busca es dinero,
Aunque aquí en Guatemala tal vez no tanto, porque el emprendedor es más por necesidad que por gusto. Entonces, se ve, yo creo que aquí en Guatemala la gente se ve más obligada a emprender que sea la motivación, el rollo de ver a las señoras vendiendo comida en las calles, por ejemplo. Es más, Claro. más una necesidad que un gusto de decir, bueno, yo voy a poner mi venta de chuchitos, aquí se me va a hacer es más una idea de subsistir, ¿verdad? Terminan siendo un buscador de libertad, ¿no? Porque no tienen trabajo, porque tienen una familia, porque se murió el esposo, porque lo que quieras. Yo lo vería más como una necesidad, creo yo. Claro. Sí, es que sí, el rollo de decir, o sea, esto es lo que hay porque trabajo casi no hay, ¿verdad? Ujú. Entonces lo único que me queda a mí es emprender y buscar cómo sobrevivo, cómo vivo. Pero regresando un poco al tema de los emprendedores que lo que buscan es dinero, eh, ¿cree usted que o sea, para algo de emprendedor, como decíamos, teniendo en cuenta el rollo del emprendedor como alguien que busca que su proyecto funcione, que el encontrar el éxito económico sería decir, ya triunfó este emprendedor? Es decir, si el triunfo está amarrado al Al éxito dinero. o al dinero. Si el éxito de un emprendedor está amarrado al dinero, digamos, como tal. Normalmente, quizás sí lo va a estar. Ujú, En la escala de dinero que tengas o logres, ujú, obviamente va a depender del tipo de emprendimiento que tengas. Entonces sí lo podrías ligar a el éxito, digamos, al resultado, desde la perspectiva de que si te fue bien, pues el emprendimiento, ajá, llamémoslo emprendimiento, se logró, pues lo hiciste, se ujú, logró crear una empresa, ya tienes un negocio estable que te da para los trabajadores, etcétera. ajá, Entonces, digamos, desde esa perspectiva, sí se puede ligar. ujú, Ahora bien, no necesariamente porque al final el éxito en sí, digamos, llevándolo como un panorama más amplio, ujú, pues realmente es algo que depende mucho de la perspectiva de cada persona, ¿no? ok. Porque entonces, ok, yo digo soy emprendedor y aquí estaría atacándote por no ser emprendedor, Así ¿no? ves. Porque yo estoy en lo Ujú. correcto y porque los emprendedores somos los que estamos en el bien y los demás no. Eh, de- Ese es un término cerrado y ujú. entonces yo no puedo decir alguien emprendedor es exitoso y alguien que no es emprendedor no es exitoso, ¿no? Sí, porque yo he visto, de hecho eso lo he visto mucho yo. Yo creo que eso no es un problema aquí, sino más lo he visto como en temas, en redes sociales más que todo, en México y en España, que son los en donde más he visto yo, que sí se trata un poco como el rollo de si vos no sos emprendedor, si vos no tenés esa necesidad de emprender y ser vos tu propio jefe, este, sí te ven como un fracasado, ¿va? Y de hecho de ahí creo que viene un poco el meme esto de vos sos Godínez, ¿no? De que básicamente vos sos una persona que va a su oficina, tiene su horario de 8 a 5 y sale, y de hecho creo que ahí viene un poco ese término incluso despectivo de la gente a decir, bueno, es que vos sos ¿Y, Godín. y quiénes son estas personas que te dicen vos sos godines y si no sos emprendedor no estás siendo exitoso? Es más Estos un... famosos coach de lo que hablábamos. Sí, un poco por ahí viene el rollo, todo este tipo de coach. En este caso, el que más he visto yo es este chavo Carlos Muñoz, que creo que en algún momento le comenté yo, que tenía que incluso él intentó poner en ridículo a un chavo que estaba trabajando de mesero en una su convención, en el que dijo es que miren esa persona, si él quisiera salir de ahí, estuviera tomando un lápiz y estuviera reescribiendo, y el chavo, pues él básicamente estaba haciendo su trabajo, ¿va? O sea, él tenía que estar esperando ver la necesidad de la gente, digamos, para atenderla, ¿va? Entonces él no estaba recibiendo el curso, ¿va? Y sin embargo él lo utilizó de ejemplo, digamos, y de mal ejemplo, ¿va? Para decir, eso es Males. una persona que no quiere hacer nada de su vida, algo así. Es que sí, es bastante fuerte el video porque sí lo menosprecia un montón, digamos, porque dice así como si, básicamente, si vos tenés un trabajo y trabajás para alguien, entonces no sos nadie, ¿va? Pero si vos emprendés, entonces sos alguien, ¿no? Entonces... Creo que precisamente ese es el impacto y este tipo de personas, como este personaje que dice, Ujú, son los que generan esa ola de emprendedores rebeldes de yo no ujú, tengo jefe y de, ujú, y de yo no voy a pelear o voy a trabajar por el sueño de alguien más, sino por mi ujú, propio sueño. Pero yo veo ese paradigma muy malo o ujú. incorrecto, principalmente porque cuando has tenido la experiencia de trabajar en una empresa, Ajá, incluso aprendes, ¿no? O ujú, sea, hablando de coaching real ajá, y aprender equivocándote, al final cuando tienes experiencia, estás trabajando en una empresa, estás viendo cómo funciona algo que ya existe, ujú, o sea, eso es una ley de vida, o sea, es una clase de vida ajá, que no la tendrías en otro lado. Entonces,
siento que ese paradigma de yo no voy a trabajar para nadie es malo, y más bien si tenés la oportunidad de trabajar para alguien y luego emprender o en paralelo, esa puede ser una excelente vía porque te va a enseñar, ¿no? Bueno, aunque creo que tocando un poco el tema este de ser emprendedor y trabajar para alguien, caíamos un poco en lo que mencionaba yo usted de la superproductividad, ¿va? De la sociedad en la que vivimos actualmente. No solo es consumista, sino es como, la vez pasada lo escuchaba, que decía que el problema de nuestra sociedad actual no solo es que vos tenés esa necesidad de consumir, sino al mismo tiempo de producir. Entonces caes en el rollo de decir, bueno, yo estoy aquí, no estoy haciendo nada, entonces debería estar generando dinero, digamos, debería estar generando esto. ¿Cómo lleva la vida un emprendedor cuando tiene que dividirse entre trabajar en su emprendimiento y trabajar para alguien para poderme llevar mi emprendimiento? No deberíamos estar aquí hablando en No deberíamos un estar hablando podcast, pajas aquí porque sino que deberíamos estar produciendo dinero. generando dinero, porque este podcast no genera nada. Sí, vamos a generar. Sí, ese es un tema complejo y que creo que se logra solo con pasión, pues. Ujú. Empiezan a surgir personas de el típico, tal vez tiene alguno en la mente, Ajá. del trabajo, pero tal vez no me alcanza o digamos a nadie le alcanza, nunca es suficiente. No. Entonces buscas opciones alternas para generar más dinero, así sea, compro cosas en Marketplace y las vendo más caras, ¿no? Ajá. Entonces llamas eso un emprendimiento. Ajá. Yo no lo llamaría un emprendimiento porque ¿dónde está la pasión detrás de esa vaina? O sea, Ok. Ujú. sos apasionado por vender y por eso lo haces, disfrutás venderlo. O lo Yo estás creo que haciendo por no, necesidad. lo estás haciendo por dinero al final. Ujú. Ojo, no es la perspectiva mala del Ujú. que incluso puede hacer cosas ilegales con tal de tener Ajá. dinero, ese es otro Ujú. tema, pero no caería en el rubro de emprendimiento de aquel que puede levantarse a las 4 de la mañana, hacer algo por su empresa porque a las 8 de la mañana tiene que empezar a trabajar, ¿no? Ujú. Eso creo que lo logra, solo con pasión, pues. De hecho, ahorita que mencionabas usted de las 4 de la mañana, me recordaba yo que se ha hecho un poco un meme también ese rollo de decir la gente que se levanta a las 4 de la mañana es la gente exitosa. Y pues no necesariamente decía, porque hay mucha gente que algo que ha pasado socialmente mucho es el rollo de creer que en la meritocracia. La meritocracia no es cierta, decían. Porque hay mucha gente que trabaja 2, 3 veces más de lo que trabajamos nosotros y gana 2, 3 veces menos de lo que nosotros Claro. ganamos, ¿verdad? Entonces, y esa mentira de no, es que mira, se levantan tarde. Como le digo yo, más que todo lo miraba en México y en España. Aquí no aplicaría porque yo sé que hay gente aquí que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, a un trabajo rata, digamos, en el que le pagan mal, lo tratan mal. Y vos no le puedes decir a esa persona, es que si te levantas más temprano, porque ya se está levantando temprano, o sea, ya se está ¿Te levantando. levantas a la 1 de la mañana o qué? Sí, sí, incluso si vos te tardas 2 horas y media en llegar a tu trabajo y vos entras a las 7 de la mañana, tenés que salir a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, Mínimo creo a las que 4 de la te mañana. venden mucho en redes sociales esa super vida en la que sí hago ejercicio en la mañana, leo, me dedico tiempo Ajá. y luego soy productivo, ¿no? Que en una realidad laboral aquí donde tenés que moverte en el tráfico durante 2 horas, esa realidad que te vendieron en redes sociales pues no termina siendo tan real, ¿no? Cayendo un poco en este tema y acabar con todas estas dificultades, ¿cree usted que siendo emprendedor se puede llegar a ser millonario? Porque tenemos en cuenta el rollo de, como decimos, vos puedes llegar a trabajar 18 horas al día digamos, lo dividido entre tu trabajo y tu emprendimiento y tal vez nunca llegas a hacer nada, ¿va? Creo que sí, Ujú. depende mucho de los vehículos económicos que utilices, quizá. Ok. Yo puedo ser el mejor vendedor del mundo, no existe, pero llamémoslo así. Ajá. Entonces soy súper poderoso y wow, Ajá. pero no es lo mismo que esté vendiendo dulces, Ujú. a que esté vendiendo aviones o a que esté vendiendo inmuebles, ¿no? Entonces quizá va a depender mucho del rubro en el que estés, como emprendedor, digamos, en Ujú. el rubro que tu empresa esté, el famoso vender un servicio recurrente, lo podemos ver en Ajá. empresas que hacen eso, ¿no? Que están facturando ahí mes a mes y no necesariamente tenés que ir a buscar esas ventas todos los Ajá. meses. Entonces sí depende mucho del rubro en el que estés, creo yo. Y obviamente si es posible, con todos y los retos que ya hablábamos, ¿no? Ujú. Leyes Fíjese que y demás. en este caso yo pensaría, yo la vez pasada pensaba un poco acerca de este tema de la meritocracia
Y yo creo que no solo es necesario el trabajo duro, si necesitas mucha suerte también, ¿no? Es un poco una mezcla de las dos cosas, y aunque pareciera, este, ¿cómo se podría decir? No, es que la palabra no es esotérico, pero es las personas que creen en cosas que no existen. Este, Fe. no es que no es fe tampoco, es que es más, es un poco cuestión de todo este rollo del destino y todas Ok. es un poco, es la mezcla un poco de suerte, ¿va? La vez pasada miraba un video de una chava que mencionaba que decía que el éxito de las personas no depende solo de una cosa, sino decía, yo no estoy de acuerdo con su frase, pero decía de las cuotas de opresión ¿cómo se llama? Y los privilegios que tengas, ¿va? Entonces ella ponía de ejemplo, en este caso, una chava que era como muy bonita, decía. Entonces, vos para tener éxito en la vida, dice, no solo necesitas ser bonita, sino tener otras cualidades más, ¿va? Y el problema es que no dependen de vos, sino es una especie de suerte al azar que te va a caer, ¿va? Como el rollo de que seas bonita y tengas dinero. O Claro. seas bonita, o en este caso, o seas bonita y seas muy inteligente, dice. O sea, o puede caer el rollo de que puede que seas muy bonita, pero nada interesante. ¿Sí? Entonces empezaba a ser como una mezcla de varias De ideas, varias digamos, cosas. en las que dice, puede ser que vos seas muy bonita, nada inteligente y pobre, ¿va? Entonces no te sirve de nada al ser bonita, decía. Y dije, bueno, la verdad es que tiene un poco de razón. Al final el rollo, este rollo de emprender y de lograr el éxito financiero y todo, esto es un poco una suerte también, ¿no? Es un poco tirar los dados a la suerte y de que lo que vos haces le guste a la gente y no solo necesariamente el trabajo forzoso que tengas, ¿va? Porque como Sí, mencionaba anteriormente, perdón, las señoras que venden comida en la calle, yo le puedo apostar que no se levantan a las 6 de la mañana, ¿va? no. A las 6 de la mañana ya están vendiendo ahí, ya se transportaron para ahí y ya están vendiendo la comida y la Ya comida no se hicieron hace, la comida. en 5 minutos, ¿va? Para Ese es nada. un trabajo grande. Entonces, no solo es trabajo fuerte, sino trabajo duro, sino también un poco una especie de suerte, el triunfo de un emprendimiento. Sí. eh, Tal vez no me gusta la palabra suerte específicamente, No pero tenía sí otra forma. obviamente hay muchas Variables. circunstancias, variables que ayudan, afectan y te lo hacen más fácil o más difícil, ¿no? Sin duda hay un tema al final que es tu perseverancia, lo que Ujú. crees, lo buscas, etcétera. Pero creo que sí es importante, hablando de esto también y haciendo un poco la comparativa de estas personas que dices, o sea, tienen que levantar a cocinar, Ajá. transportarse, falta preparación, pues. Ujú. Creo que estamos en un país y, bueno, de hecho la región, que falta mucha educación, como decíamos, Ujú. financiera, de emprendimiento en sí, etcétera, que nunca te dan en el sistema educativo, desde preprimaria hasta diversificado, Ujú. universidad, etcétera, o sea, nunca recibís nada de eso. Entonces siento que sí te limitan un poco también la visión Sí, definitivamente. y obviamente no vas a llegar a ser millonario haciendo esto que hablamos, pues. Sí, sobre todo porque lo que más menciona la gente es que aquí en países de Latinoamérica lo que más falta es oportunidades, ¿verdad? No solo es el rollo, como decíamos, de que vos te trabajes, sino solo te falta la educación, porque no tenés los recursos para generar una educación de calidad. Porque la educación actual, la educación pública, no sé cómo estará ahorita, pero cuando yo estuve, que yo estuve en educación pública, era malísima. O sea, yo no recuerdo haber aprendido nada en los primeros años de mi vida, dijo usted. Entonces, sí, hasta que llegué a la universidad, recuerdo bueno, de hecho, las que había diversificado fue que recuerdo lo que aprendí, pero de ahí para atrás pues, pasé de noche, ¿va? Dijo, o sea, yo no recuerdo haber aprendido nada, ¿va? Claro, temas tan clave como el inglés, ¿no? Yo en algún momento creo que le mencioné a usted de que yo el inglés aprendí con las canciones en inglés que me gustaban y sentado con un diccionario leyendo, porque al final esa era mi forma de aprender. Sí, pero el sistema educativo no, público en este caso, no permite que tengas un maestro de matemáticas, de ciencias, de Tenés uno, etcétera, en inglés. O sea, sí, tenés uno, pero no al lo vas a final tener. no cumple los requisitos necesarios como para que vos tengas acceso a estas Claro. cosas. Y sobre todo, y dejemos eso, sobre todo el rollo que no te dan nunca economía, ¿va? Y llegas al punto en el que iniciamos, en el que vos llegas a la vida de adulto no sabiendo manejar tu economía y no pudiendo hacer trámites en la SAT, ¿no? Sí, yo, Y cada vez más complejo el sistema de la SAT.
Yo recientemente, bueno, no recientemente, pero creo que vi el pensum de sistemas de la carrera de ingeniería y creo que ahora incluyen algo No de sé. eso, creo, no estoy seguro o dónde lo vi, no recuerdo. De emprendimiento y eso. Ah, yo llevo esa clase. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y qué tal? mamarracho. Definitivamente. Ahí tocamos otro punto clave y es que la educación es tan mala que normalmente tenés a un maestro de economía dándote clases de economía y el maje está quebrado, pues. Y no necesariamente es el más, el que mejor administra el dinero o te están dando clases de emprendimiento, alguien que Lo que pues pasa es nunca que ha el hecho un enfoque de la negocio clase ni siquiera de vender Sí, panes, ¿no? sí, el problema de la clase de emprendimiento es que cae un poco en el rollo de lo que mencionaba yo usted de decir el 100 ideas de emprendimiento. ¿Va? Claro, Y te ponen un poco a pensar de esa forma, el rollo de ¿qué puede vender usted? ¿Va? Y no es funcional porque al final no es que te enseñen algo, sino te quieren como motivar a que vos tengas ideas para emprender. No claro. tanto al rollo de decirte, esto es lo que te vas a enfrentar vos cuando emprendas, ¿va? Ajá. Sino al rollo de decirte, eh, ¿qué se le ocurre a usted que podría vender siendo usted ingeniero en sistemas? ¿Va? Pues Software, dice el otro. software, que eso es lo que más vende, ¿va? O sea, es lo que a uno se le ocurre, ¿va? Y de hecho todo el mundo se enfoca en esa cosa, ¿va? Claro. Estás En en el rollo ingeniería de sistemas. ¿Qué más puedes vender? Software. Y de hecho creo que la señora que nos lo daba a nosotros era... No era economista, sino ¿cómo se llama? Administradora de empresas. Ok. O sea, no sé si qué tanto sepa de economía un administrador de empresas. Supongo que debe saber algo. Pero y realmente la clase era mamarracho. De hecho, la única clase que yo repetí en porque la primera vez No te creo. me salí, la boté. La boté porque era insufrible esa mierda. No la podía llevar, ¿va? Claro, y al final tocó solo porque era parte del pensum y no te la podías La quitar, llevé pues. ya de último, así como, va, está bueno, la voy a Ni llevar modo. porque sí, ya no puedo seguir quitándomela. La primera vez que la llevé, la boté porque yo la sentía que parecía más reunión de colegio, de grupo, de traje en grupos. Y insufrible, ¿sabes? Es la única clase que repetí en la ingeniería y fue esa porque no la aguanté. Pero regresando al tema, porque ya nos fuimos Ya nos y fuimos. nos pasa un montón, para ir terminando, ¿cuáles cree ustedes que serían los puntos clavos a tener puntos claves a tener en cuenta cuando usted empieza a emprender o cuando usted quiere emprender? ¿Va? Los clavos Los, definitivamente los van a clavos son ver. un vergo, son un vergo. Los Ay, puntos por claves. doquier. Bueno, primera yo creo que depende mucho del espíritu, otra vez no. Ujú. Volviendo a los tipos, lo que seas, lo que... Creo que eso te da un norte de qué haces, de por qué lo haces y a dónde ir, ¿no? Ujú. Teniendo esa parte clara, Ujú. em, yo creo que el tema administrativo, financiero es clave. No sé si lo dije anteriormente, pero no es lo Ujú. que ganas, el número que Ajá. ganas, sino que lo que te queda después de que pagas Todo. gastos, digámoslo, ¿no? Tu iPhone 16. Y el qué haces con eso que te sobra, si Ujú. lo reinvertís, etcétera. O sea, ahí ya parezco maestro de universidad dando clases de inversiones, pero Ujú. creo que esa parte es clave No parece coach porque, financiero. cabal, porque no necesariamente es vender, 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 Ajá. ¿no? Sino que hacer negocios inteligentes y vendiendo algo estás y ponerle mucho coco a esa parte de la administración y la administración en sí. Ujú. ¿Qué más? Quizá equipo, pero eso ya va a depender mucho de qué tipo de emprendedor seas, ¿no? Sos un Ujú. artesano y sos el carpintero, no sé qué tanto equipo como tal Necesites. necesites. Ajá. Entonces ya luego hablando de coach otra vez, el Ujú. delegar y que Ah, sí, sí, tenés sí, que necesitas liderar. siendo vos el arquitecto, el artesano, digamos, necesitas un administrador, necesitas un contador, todas estas cosas, temas de los que vos no te puedes hacer cargo. Pero eso me imagino que a eso se refiere usted con equipo, con el Sí, equipo. pero no siempre aplica, pues, Ujú. porque si sos el artesano probablemente no querés equipo, no querés crecer, estás haciendo algo y listo, ¿no? Ujú. Pero de la mano con eso yo creo que es muy importante el estudiar Ujú. y otra vez hago mucho énfasis en el tipo emprendedor que pudiera ser, digamos, especializarte en cosas que no tenés, pues. Por ejemplo, Ok. el Ujú. tema financiero, pues tal vez, ok, sos ingeniero en sistemas, quieres vender aplicaciones, software, lo que Ajá. querrás, sabes hacer software, pero ¿qué sabes de finanzas? ¿Qué sabes de administrar la plata, de riesgos, de X, Y, Z, no? Ujú. Entonces,
lo mejor es armar equipo con alguien que te complemente eso, pues. Ok. Entonces sí es importante, creo, tanto el equipo, pero también el estudiar o el prepararte en cosas que te hagan falta más que en lo que ya manejas, pues ¿para qué quieres seguir metiéndote más a la Sí, pues. programación? O sea, ya lo sabes, claro, Ajá. es importante, pero creo que hay un rubro que no cubrís Sí, normalmente. definitivamente. Y creo que es un error bastante común de que sos tan bueno en algo, lo haces, pero descuidas por completo lo otro, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es bien importante también. Está bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este tema y habernos iluminado un poco, sobre todo en el tema de este emprendimiento. Es un tema complicado y bastante extenso, tal vez da para más temas esto del financiero. Sí, Pero creo que definitivamente da para mucho más, o sea, es tal vez platicar un poco de la poca experiencia, ujú. poca bastante, relativamente, que se pueda tener. Quizá un punto último que no toqué, Ajá, definitivamente la perseverancia, ¿no? Pero creo que eso, perseverancia, automotivación, que es de los puntos claves, si sos emprendedor la vas a tener ajá. y vas a ser lo que quieres, pues Sí, pues. es importante, pero sí, a la orden y gracias, qué gusto. Muchas gracias, entonces les dejamos por aquí.